Hay seres que nacen entre dos mundos. Las libélulas son mensajeras del umbral, nacen en lo profundo, en las aguas invisibles, y cuando llega el momento, ascienden, se transforman y vuelan. No pertenecen completamente a la tierra ni al cielo, sino al instante sagrado donde ocurre el cambio. Por eso espiritualmente representan el despertar del alma, el momento en el que dejamos de existir en automático y comenzamos a recordar quiénes somos en verdad. Este es un espacio para descubrir el mensaje espiritual oculto en las historias, en las escenas de películas y en ti, porque entre libélulas el alma despierta. Hola, ¿qué tal amigos? Pues vamos a iniciar algo interesante el día de hoy. Vamos a iniciar una charla sobre El Señor de los Anillos, una de las películas pues más interesantes de nuestra época finalmente, ¿no? Ujú. Lo vamos a analizar desde diferentes perspectivas, de manera individual, profunda, espiritual. Lo importante es sacar algo bueno de esta charla. Entonces, vamos a iniciar este primer análisis observando y analizando esta primera escena de la primera película del Señor de los Anillos, La Comunidad del Anillo. Ujú. ¿Sale? Entonces, vamos a iniciar con esto, con una pregunta, por así decirlo, que es básica, que es la forja de los anillos. Sí, claro. Entonces, les hago la pregunta, para ustedes, ¿qué representa los tres anillos que se le entregaron a los tres elfos, principalmente? Entonces, no sé si quieras comentar, empezar tú, Yo, bueno, Mm. hola. Bueno, nosotros normalmente, pues, en el inicio, sí, sí, en el comienzo hubo unos tres, ¿no? A lo mejor, pues, el tres es muy significativo, pues, en todas las religiones, a lo mejor, pues, la Trinidad, toda esta cuestión. Y a lo mejor, pues, para que se formara todo se necesitaron de tres, a lo mejor a lo mucho puede ser algo simbólico, pero pues también está padre porque no se los dio a cualquiera, o sea, estoy de acuerdo que se los dio a los seres un poquito más elevados que los humanos, que son tres elfos principales. Pero pues está interesante porque cada uno de los anillos, bueno, no sé si algunos ya lo han visto en algunos, y gracias a mi hermanita que ya le encanta, Sí. hemos sabido un poquito más y cada uno de los anillos como tenía la posibilidad de darte un don, ¿no? A lo mejor de esta forma. Y es muy interesante que cada uno, por ejemplo, el de Galadriel era de la luz, ¿no? A ver si no me equivoco. De O tenía el aire. poder Ajá. del aire o de la Ajá. luz, algo así parecido. Había uno de fuego y había uno de agua. Entonces, pues también está muy relacionado con los elementos, ¿no? Pero pues no sé si realmente, o sea, también tenga más profundidad, a lo mejor, no sé. Pero pero está muy interesante porque no nada más te engloba pues algo llano, ¿no? O sea, también es algo más profundo que puede englobar pues elementos, la Trinidad. Bueno, yo ya comenté esto, ¿no? Pero bueno, Ujú. realmente para mí puede representar pues Sí, la lo que Trinidad generalmente está Ajá. vinculada a lo que es el equilibrio, Ajá, ¿verdad? exacto. Y a muchas cosas en diferentes culturas alrededor de todo el mundo. Ajá. Entonces, aquí haciendo, pues ahora sí que el enlace con los elementos, Ujú. pues cada elemento nos lleva también a comportamientos humanos fundamentales, ¿no? De Ajá. nuestros comportamientos. Ujú. Aquellos que tienen en su ser, pues ahora sí que ya el trabajo interno de estar, ¿cómo se le llama esto? La fuerza del fuego, el Em, aire, la tierra, paz, Sí, del sanguíneos, autocontrol, del autodominio autodominio consciente. consciente. Sí, Ok. Sí, ajá, sí, pues sí. sí. Y que estos seres bien representan, como bien lo dices tú, seres que venían de la luz de las estrellas, con Ujú. esa luz llegaron y que traían ya ese trabajo Sí. dentro de ellos y que por eso podían tener, pues, ellos control sobre los anillos y no en viceversa, los Ajá. anillos control sobre ellos. Fíjate que ahí está muy interesante porque para mí, por ejemplo, serían los tres anillos, serían como las tres letras madres de la Cábala, ¿no? Que es Aleph, la Shin y la Mem, y las tres están relacionadas con los elementos, como bien dice Así. Esperancita, ¿no? Ujú. Entonces, eso también lo podríamos como poner en contexto porque el aire representa los pensamientos, ¿no? El El, fuego. bueno,
Bueno, yo siempre lo he relacionado como que cuando tienes torbellinos mentales es porque es como, es aire, sí, ¿no? Es aire en la Es aire en la En el cabeza. fuego. Y entonces, y bueno, por ejemplo, podría decirse de esa manera, el AMEM es como el agua, las emociones, y la Shin es como el fuego, ¿no? El fuego interno del corazón, algo, o de las entrañas, ¿no? La fuerza que viene de las entrañas, y viene vinculado precisamente también a eso que tú dices, que es el autodominio, porque, por ejemplo, Galadriel tiene poderes mentales, o sea, ella desde que eres chica, eso no sale en la película, pero en los libros sí. Ella tiene poderes psíquicos, ella puede ver el futuro, entonces yo digo que sí, como que está muy, muy relacionado, ¿no? A lo que ustedes comentan, es muy padre, muy interesante. Claro. Claro. Sí. Bueno, pues yo también puedo quizás aportar un poquito en relación a lo que es la Shin, que es el símbolo del fuego, Ajá. precisamente, que está en la cabeza y que además, pues es una de las 3 letras madres, ¿verdad? Ujú. Y que, así como decía Airam, en algún momento dado, el fuego puede pasar al corazón, al aire. Y curioso, ¿no? Tenemos el fuego arriba, el aire en medio en el corazón y abajo las entrañas, el agua. Pero si se fijan, el aire involucra las dos cosas, Ujú. porque puede afectar tanto al agua, pero también puede Ujú. afectar tanto al fuego. Entonces viene siendo el aire viene El siendo un factor equilibrio. equilibrante. Entonces es padre porque, como tú bien decías, en el momento en el que el aire entra en el corazón, Ujú. que a veces el corazón puede estar encendido, como lo ejemplifica, por ejemplo, Jesucristo, Ujú. ¿no? O como lo pudiera ejemplificar alguien que está vibrando en una frecuencia también más baja, Ujú. ¿verdad? Entonces, esas relaciones pues, son interesantes porque Ujú. nos están marcando un principio de 3 que involucra 3 conceptos diferentes: la mente, el sentimiento y las entrañas, la fuerza, el poder, ¿verdad? Claro. Sí, porque también lo podemos ver si fuera Keter, Hogma y Vina, También. que son las 3 zafiras que no cayeron finalmente. Sí, es cierto. Sí, claro. Entonces, que no se sometieron o por su equilibrio o por su alta Siempre más vibración, se mantuvieron en el mundo exactamente, de Elevadas. se mantuvieron y no fueron finalmente, pues, dominadas o atraídas a ser corregidas, pues, como lo sabemos en este mundo. Sí, muy claro. interesante. En esta parte, pues, también se puede ver, pues, de alguna forma así, ¿no? Y finalmente se ligan y se Ajá. puede representar también, pues, parte de lo que vemos, que son Ujú. seres, pues, los llaman superiores, por así decirlo, no son seres eternos. Sí, Porque claro. los elfos eran eternos. Inmortales, es lo que dicen, Inmortales. ¿no? ¿Qué dicen? Entonces, estas energías, por así decirlo, pues, se preservan por algo. Ujú. Sí, Entonces, claro. ¿para qué? Para ayudar, porque vinieron a ayudar a los hombres finalmente, ¿no? A Ujú. apoyarlos en su misión. Entonces, por así decirlo, O pues en son su todos misión. Sí, es eso, ¿no? Que como dice Eso mi me papá, diría. también podríamos relacionarlo en el ámbito pues judeocristiano, que en los días de la creación, por ejemplo, fue hasta el tercer día que Dios dijo, y fue bueno, y fue bueno, y Dos dijo veces. 2 veces fue bueno, porque en el segundo es donde hay la dualidad. Claro. Y es hasta el tercer día en el que se encuentra pues el equilibrio, ¿no? O sea, es la Trinidad, ¿no? Es muy interesante. Sí, claro. Sí. Más que nada también porque son seres, como comentaba Will, que ya tienen mucha experiencia de los años Sí. vividos y que eso también, de alguna manera, pues Genera tienen en algún experiencia, momento que adquirir sí. sabiduría, Sí, digo, ¿no? claro, la Sí. Ya experiencia, podrán todo. tropezarse una vez, pero ya 2 veces ya, Ya dicen, no, Ya ya sería no dijo Como demasiado. nosotros, que nada O más sea, una tras otra, sí, y claro, nomás no nosotros somos sales de seres ahí, de 100 amiga. años. Ajá. Ellos estuvieron o están durante 2000 años o más. Entonces, es Más, como si un alma se reencarnara. Pues, ¿cuántas vidas no pasan en 2000 años? Sí, Claro. claro. Finalmente, pues la sabiduría o lo poco que puedes aprender, pues se Como mantiene. que se te va Claro. pegando en el camino. Sí, Sí. Entonces, claro. pues esa parte pues está interesante, ¿no? Sí. Ok. Entonces, ahora, ¿qué les parece si pasamos a los 7 enanos? A los Ajá. 7 anillos que Anillos se le para los entregan enanos. a los A los enanos.
Entonces, ¿qué creen que sea en esa sí. parte? Pues fíjate que los enanos, o sea, en sí tienen mucha relación, o bueno, yo los relaciono mucho con la ambición, ¿no? O sea, porque ellos sí estaban muy empeñados en encontrar oro y siempre, o sea, bueno, si vieron El Hobbit, ya Sí. me voy a soltar un poquito, pero, o sea, sí tenía mucho las relaciones de que esto de la tierra, ¿no? O sea, por ejemplo, a lo mejor si nos vamos a la mitología griega, ellos vienen de Gaia, o sea, de la madre tierra, ellos no nacieron así como, o sea, nacieron de la tierra, entonces salieron de ella. Entonces, pues son seres un poquito, a lo mejor hasta en el libro, ¿no? Comenta que son seres muy testarudos o muy cerrados, ¿no? Que son personas como que se dan mucho a Muy la ambición, entonces materializadas. Muy fueron apegadas a la materia, Ajá, ¿no? exacto, o sea, como que fueron los primeros en caer en la tentación, literal. Me llama mucho la atención que sean 7, porque pues, o sea, dirías tú como que, pues, ¿por qué 7, no? Pero sí, o sea, a mí me llama la atención el hecho el número 7, pero no lo puedo relacionar ahorita con nada. Te lo prometo que ahorita digo, ay, ¿de dónde? ¿De dónde? En los ¿De siete. dónde 7, no? Ajá, a mí mi número favorito es el 7, la verdad, pero pero sí, o sea, a lo mejor lo puedo relacionar con, no, porque son 6 sefiras, por ejemplo, a lo mejor en la cábala son 6 sefiras No, principales, ustedes son 7, 7. sí, son las Sí, son 7 7. sefiras Corregir. principales, ajá, entonces sí son, Las 7 y ya inferiores. te estaba dando 7 vueltas. inferiores. 7 inferiores. Sí, ajá, a lo mejor tienen relación también con ellas, que es lo que venimos a trabajar nosotros en esta parte de aquí, porque, por ejemplo, las primeras 3 que comentamos, pues son las que están en el pilar, que esas las podemos también trabajar de manera espiritual en nuestro camino, si lo queremos hacer, ¿no? Bueno, cada quien. Pero, pero sí, o sea, está interesante. Bueno, porque, por ejemplo, en el rey, el papá de Thorin, o el abuelo, ¿no? Durin. Él era uno de los 7, ¿no? También. Ajá. Portadores Era de los los anillos. portadores de los Ajá, y anillos. ese también se deschavetó por el Bueno, corazón mira, de la montaña. a mí me gusta mucho la representación de los enanos porque, como bien dices, es la tierra. Ellos hablan de las cavernas interiores, de lo que hay en la tierra, pero dice, son los señores de las cavernas, o sea, de lo que hay adentro, de las montañas, de las montañas, de mountain halls, le llaman en inglés, ¿no? O sea, de los salones que hay dentro de las montañas. Y es bastante representativo porque ese es el trabajo interno. Sí, claro. Porque dice, bueno, vienes tú, son los 7 enanos que vienen a trabajar adentro de la montaña. ¿Qué es la montaña? Pues el cuerpo físico, ¿no? Entonces ahí se puede relacionar con los 7 chakras, ¿no? Ajá. Claro. Sí, También. puede ser. Sabemos, está muy de moda ahora saber del hinduismo, del Sí, claro. budismo, pues de todos Sí. estos temas interesantes. Y uno de ellos, que es fundamental, son los 7 chakras, el trabajo en cada uno de ellos. Sí, claro. Y el cómo nosotros como seres humanos pues vamos atravesando por diferentes pruebas relacionadas también a cada uno de esos chakras para que nosotros aprendamos a dominar pues nuestros impulsos ahora sí que miedo. naturales como el miedo, el orgullo, también amor, no, el saber hablar, el saber comunicar lo que sentimos, lo que pensamos, lo que queremos hacer. Bueno, en fin, para esto hay mucho tema, ¿no? Sí, claro. Sí, Ah, adelante. luego, bueno, perdón, es que se me ocurrió algo que dije, bueno, lo relacionamos con el 3 y ahora con el 7. Si te das cuenta, el 7 también tiene ese simbolismo porque tiene 3 de un lado, 3 del otro y hay uno en medio. Es igual. Entonces, Equilibrio. es equilibrio, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que alguna vez vi en algún video que decía que los enanos, o sea, los anillos del poder como tal no funcionaron en la raza de los enanos porque el Dios creador de ellos los hizo con naturaleza indomable, porque es con esa fuerza, con la fuerza de la tierra, ese brío, esa fuerza. Que sería una es fuerza para- de voluntad inquebrantable. Exactamente. ¿Para qué? Para trabajar la tierra, o más bien para minar la tierra, para horadarla. Romper las Sí. Ajá. costras que tienes en Ajá. todos los centros de energía vinculados con el miedo, Ajá. con el deseo, con el orgullo, con la envidia, con los celos.
Sí, con la La ignorancia. ignorancia. sí, y está, o sea, es muy Sí, es la padre. determinación también, como dices tú, para trabajar con algo que es muy duro. Es una tarea no fácil, fácil. difícil sí, Sí. pero no imposible. Claro. Sabemos de seres que alcanzaron la iluminación en todas las vertientes espirituales que se Sí. conocen en este plano. Ujú. Y nosotros tenemos que aprender de esto, el aspecto positivo que es justamente el no dejarnos vencer por esas energías, sino anclarnos. Se me hizo interesante lo que dice, la montaña es la tierra, nuestros fundamentos. ¿En qué Mm. está cimentado todo lo que nosotros creemos, todo lo que nosotros somos? Ujú. ¿No? Entonces, eso es lo que le va a ir dando estructura Sí. a lo que nosotros vamos a ser y llegar a ser en algún punto. Entonces es importante que no nos dejemos vencer por todas esas fluctuaciones que nos van ocurriendo en la vida de energías positivas y negativas, porque también lo bueno a veces nos puede llevar al orgullo Sí, claro. espiritual, Sí, incluso, claro. ¿no? Entonces es importante el equilibrio, como bien lo comentaban todos. Ujú. Sí. Bueno, Sí. pues yo les podría agregar solamente, pues ya prácticamente han dicho muchas cosas que están muy asertivas. En esta relación de estos 7, pues sí se vinculan con las 7 iglesias, con los 7 sellos, con los 7 chakras, con las 7 lámparas, con los 7 candelabros, con una cantidad de 7 que Ujú. espanta. Sí, Pero sí. finalmente la simbología del enano, ¿no? Que está Ajá. vinculado a la tierra, pero que también está buscando en el interior. ¿Y que está buscando? La joya preciada. Y la joya preciada es precisamente la joya que en un momento dado nos encontramos cuando rascamos dentro de nuestro interior y descubrimos la verdadera naturaleza de Ujú. ese centro de energía. Entonces es Ujú. padre porque cuando tú empiezas a buscar a través de ti para encontrar qué es el ego y qué es el yo espiritual y qué es el orgullo espiritual Ujú. y que de pasar a ser un ser que estaba vinculado al orgullo espiritual, que está vinculado a la fuerza de la tierra, lo conviertas en una aspiración para conectarte hacia lo divino. Sí, hacia que lo es el premio también del regocijo espiritual. del saber que aunque vamos en la oscuridad, que esa oscuridad no nos dé miedo, sino que tengamos la esperanza de encontrar esa joya preciosa que es nuestro verdadero ser. Ah, qué ¿No? hermoso. Sí, la Sí. gema que O todo. sea, 3 generaciones y van 0. O sea, Ah, no le pusieron con los elfos, no le pusieron con los enanos y a los humanos nada más los pedorros que fuimos Ahí nos quedamos. A eso vamos. 9 exacto. fueron repartidos a Sí. los hombres, pero esos hombres, como lo dice, Son muy débiles de son corazón. débiles de corazón, desean poder Sí. y fueron corrompidos principalmente por el poder. por el poder, Bien Con el frío. famoso anillo del anillo del Por poder. el precioso. Por el Entonces, precioso se dejaron son cautivar. 9 reyes que Sí. finalmente Cae. cayeron. Sí. Entonces yo lo relaciono mucho con esta palabra, a ver si me agrega esto, doctor, de el otro lado de la Kabbalah. También. Yo lo, Al Sitraja, ajá, que es lo que pues no la, debes de la hacer. Kabbalah oscura. Exactamente, entonces yo lo relaciono con esos 9 personajes que Sí. es algo que no, Es por que ahí hay no te algo metas. interesante aquí, la experta en el Señor de los Mm. Anillos nos va a corregir, pero yo tengo entendido que estos reyes no solamente eran humanos, sino que eran reyes numeronianos, que venían de Númenor, que son Ajá. seres humanos que en algún momento apoyaron a una de las guerras, a los Valar, y ellos les otorgaron el beneficio de vivir cierto Más tiempo tiempo. más que los hombres. Ajá, o algo así. Ujú. Bueno, la verdad es que no O estoy una segura de junta que de- todos sean numenorianos, Pero son pero hombres. lo que sí decían es de que, por ejemplo, el hombre Tenían el antes gen tenía humano. la vida más Más prolongada Mm. y conforme fueron pasando las edades, la vida de los hombres se fue acortando. Pero eso está muy interesante precisamente porque es el número 9, como vemos ahí en la Cábala, el número Número. 9 es el fundamento. Son los fundamentos tanto espirituales como materiales. No, pues bien ¿Y perdido. cuáles son los fundamentos materiales de los hombres? Ahí lo dice, desean el poder. Money, La money, Cábala oscura. money. Ajá. Cayeron. Sí, Ajá. es por eso que cae el hombre. O sea, la representación del trabajo de Yesod se puede también vincular con José, ¿verdad? Claro, Con, 100%. con El José el soñador, el hijo de Jacob.
al que vendieron sus hermanos, las 12 Sí, tribus, en ¿no? las de 12 Israel. tribus de Israel. Entonces, el trabajo que tiene José en Yesod es justamente sublimar el deseo. Y son los fundamentos, por eso le llaman a él el toro, porque él vence ese deseo, ¿no? Entonces ahí te das cuenta o pone en evidencia que cuando hay reyes que no tienen buenos fundamentos, pues evidentemente siempre Sí. caen. Claro, Sí, pues claro. sí. No, y la Sí. historia de José es hermosa, o sea, porque él siempre agradecía todo lo que pasaba, bueno o malo, ese fundamento que Exactamente. era de, pues, mi fundamento es Dios. espiritual, es estar con Dios y conectado ahí en a la wifi celestial. Sí, de que a Sí. pesar de lo que le Sí. pasara, Sí. él agradecía siempre. Siempre Ajá. agradecía. Pues sí, Claro. claro. Por eso hay que Lo agradecer, bueno o lo chicos. malo que le pasara, agradecía. Que, ay, mis hermanitos me quisieron matar, gracias, Señor. Ay, ya llegué al bote por algo que no, Sí. no Que no quería hacer, que cometí. no hice, y por portarme bien, me fui al bote, gracias, Señor. Sí. Fíjate nomás. Sí, Wow. qué fuerte. Y a nosotros Claro, apenas es si un nos trabajo. tocan un pelo y ya estamos renegando de Dios. Perdí la mandarina en gallo. Sí. Claro, Sí. sí, pues sí. No, qué Entonces, fuerte. Sí. Pero sí. acabamos con esos 9. En y fin, hombres, pues. viene- Sí. Sí, Eso que ni qué. sí, Entonces claro viene que sí. finalmente, pues, el anillo creado para, finalmente, lo que dice, gobernarlos. Pero, pues, finalmente, ¿qué está gobernando? Claro. ¿Qué te dejas o finalmente cuál es tu deseo? ¿Cuál es tu punto de quiebre? ¿Qué te está gobernando a ti finalmente? ¿No? ¿Cuáles son tus Exactamente. ¿Cuál fundamentos? es tu fundamento finalmente que se rompió y te está gobernando? Sí, claro. Entonces se crea este anillo de poder. Entonces, Para gobernar a los demás. a los demás. Entonces, en esta parte, pues, no sé qué opinan de qué significa el anillo pues, forjado por este ser finalmente, ¿no? O sea, Entonces, sí. Sí, lo podemos ver así literal, o sea, podemos decir, ya sabemos el cual. El cual. Pero pues este ser, ¿no? Pero independientemente de verlo ya, ¿no? A lo mejor lo podremos profundizar un poquito más en la cuestión de esto de la cábala oscura, a lo mejor también podría ser el ego, ¿no? Todavía esta fuerza que a veces nosotros pues, sí nos permitimos sentir, a veces no, los que estamos en este crecimiento espiritual, pero pues obviamente tenemos esta dualidad, ¿no? O sea, obviamente tenemos nuestra parte oscura y nuestra parte fuerte, y a veces nos domina pues esta parte oscura, ¿no? De que decimos, no, pues ahorita está mucho en redes sociales del amor propio, pero disfrazado con otra cosa. Entonces está padre, sí, ámate, hónrate a ti mismo, pero sabes que no se te olvide también todo lo que has aprendido. Entonces, independientemente en el hecho de tú decir, porque me amo a mí mismo, voy a tratar de la cola a los demás. O sea, pues No, tampoco, no, o sea, no. tampoco es justificable, ¿sabes? Entonces, a lo mejor, pues podría ser un poquito así. También, pues, también lo podemos simbolizar también a lo mejor a los seres que, pues, están constantemente ahí queriéndote meter el pie, ¿no? De querer, sacarte del camino, ¿no? Como nosotros le decimos espiritualmente hablando. Y pues sí, está muy relacionado, yo siento como al querer dominar como que estas partes de las céfiras o todo tu ser, ¿no? Lo que quiere pues corromperte de cierta forma, ¿no? Porque pues era un ser, o bueno, aquí ya vamos a entrar un poquito más en la historia, era un ser antes también igual, así como Luzbel, él también fue ¿Un ser de un luz? ser de luz y Gracias. también se llenó de ambición y dijo, no, Y pues de yo voy a orgullo. dominar a todos, sí. pero era su ego lo que quería gobernar a los demás Sí, Exactamente. claro. o su maldad Ajá, o exacto. el mismo, pues verlo, el mal quería dominar a todos. Ajá. Entonces era él, era el mal. ¿Qué creen que represente esa parte? Yo pienso que Yo es creo que todos. Todas las voluntarioso. Le podemos poner como el voluntarioso, ¿no? Porque ahí, como dice, ¿no? En la misma escena te dice, ahí puso su voluntad de dominar a todo el mundo, ¿no? Su malicia, la malicia y la voluntad para dominar a todos los seres vivos. Entonces es soberbia el hecho de, por ejemplo, decir, ¿sabes qué, Dios? Te equivocaste en lo que estás creando, en lo que creaste, y yo lo puedo hacer mejor.
¿no? Entonces, es como eso es soberbia, eso es orgullo espiritual, y eso es lo que te rompe, pero toditita, ¿no? Porque, o sea, es la caída más fuerte, ¿no? Porque Dios no se equivoca nunca en lo que crea, en las circunstancias que te presenta, jamás se equivoca Dios. Y tú, en tu orgullo, agarras y dices, no, es que, ¿sabes qué? Yo no estoy de acuerdo con lo que tú estás diciendo o con lo que me tocó vivir, ¿no? Entonces, pues ahí esa voluntad de estar en contra, Deseo de hacer su voluntad. ajá, O de que las ajá, cosas sean como tú quieres como que tú sean, quieres, como tú crees que deberían de ser. Es un exactamente. deseo que nace de la voluntad, ¿verdad? Porque cuando tú, tenemos que hacer un hincapié importante, porque Ajá, con tu voluntad tú te puedes ir a la derecha o te puedes ir a la izquierda, sí. o puedes encontrar el equilibrio. Estas son las tres sendas. Pero finalmente, cuando tú decides ir hacia la izquierda, pues bueno, como dicen algunas culturas, dices, ¿sabes qué? Pues a lo mejor el- en la punta extrema del yin yang, Ajá, la luz se conecta con la oscuridad. Y en la punta extrema de las tinieblas se conectan con la luz. ujú, Entonces, finalmente vas a aprender el equilibrio. Sí, pero ujú, una cosa es que lo aprendas a punta de golpes y porrazos y otra cosa es que lo aprendas con el conocimiento que te puede librar de todos esos sufrimientos. Sí, sí, claro. Entonces, eso es bien importante para que precisamente nuestro orgullo pues se mantenga en su lugar. Somos una cosita chiquita, una gota de mar, no el mar entero. Claro. ujú, Y cuando nosotros hacemos referencia al mar entero y hablamos de la Tierra, cuando empezamos a mirar hacia el cosmos para tratar de ver a Dios, el mar, entonces el mar del cosmos es el mar de creación infinita. Es ujú, el mar en donde todas las creaciones de Dios están. Extraterrestres, superlumínicos, hiperlumínicos, astrales, una cantidad enorme de seres con diferentes frecuencias, No con los diferente gordianos energía, ni reptilianos, por favor. con una De esos no completa hablamos. sí, De diferencia. esos no vamos a hablar. Imagínate qué conceptos pueden tener seres, por ejemplo, de las Pléyades Sí, claro. o seres o acturianos, por ejemplo, en este sentido, ujú, ¿qué de serían lo los que elfos? sería Dios, ¿O qué serían Sí, elfos? claro. ¿sí? Con toda la tecnología, ¿sí? ¿Es ese mal que quiere gobernarnos Ujú, o esas cosas malas que nosotros Que tú hacemos? aceptas Ah, como ok. propias ujú, verdades y que Sí, finalmente actúas a través de a la voluntad porque estás aceptando esa verdad que a lo mejor te fue impuesta porque tu papá seguramente era nihilista o ujú, era testigo de Jehová o cristiano o budista y entonces tú tienes que yo creo ser que lo mismo. yo creo que va más a la historia que te cuentas a ti mismo. ujú, Exacto. Independientemente De de eso es que de lo que si vienes estamos de hablando. Una del vertiente. crecimiento, o sea, aquí no, o sea, a lo mejor va a sonar un poquito duro, no fuerte, nada, pero, o sea, el hecho de tu historia no justifica lo que eres hoy. Tú tienes el poder de elegir si cambiar o seguir en la misma cosa que te siguieron tus antepasados, sean lo que fueran. O transformarlo y Por eso, y redimirlo redimirlo y ser una y mejor encontrar la persona. luz. Sí, que al final Claro. pues, todos estamos Porque trabajando mira, esa parte, los ¿no? errores que hemos tenido los padres, quizás se los ujú, pasamos a los hijos, pero está en los hijos el Sí, ver los errores de seguirlas, los padres sí, y claro. transformar los los errores de los errores padres para que cada vez nuestras familias sean mejor. Mejores, mejores. sí. Entonces ahí ese es el punto qué historia de la verdad te estás contando, Ajá, Ok. exacto. ¿sí? Sí, Sí, claro. Sí, sí, pues para mí el anillo podría ser todo aquello en nosotros mismos que nos engaña para que nosotros no queramos buscar la luz. Ujú, Le llames como nosotros Sí. Dios, le llames como le llames. Entonces eso puede tomar muchas formas. Puede llamarse orgullo, ujú, puede llamarse ira. Y lo Ignorancia. importante aquí que me acordé, ahorita que comentabas eso de lo que Mm. creemos que somos, porque la ira es algo bien curioso. Nosotros decimos, no es que yo soy enojón.
Ajá, y así que pues me así. aguanten, ¿no? Sí, así voy a Y hacer. dices, no, a ver, Es lo que espérame, creíste que era. te creíste que eras eso, pero no. De hecho, hay hasta Claro. teorías o en algún lado alguna vez escuché que en realidad no, que hay seres que te infunden esa emoción Claro, para que tú estés todo el tiempo en esa vibración claro. y entonces Se alimenten se alimentan de tu de tu energía. energía. Sí, claro. Entonces hay algo que tú creas, pero también hay un mal que te está Que ahí te están probando o probando. acechando. Es que justamente es eso, porque el anillo tiene los poderes del mundo invisible, si te das cuenta. Cuando se lo ponen, se hacen invisible. Entonces, Entran a otra dimensión. también puede ser el mismo ego, también puede ser de cierta Claro. manera, ¿no? De que, ay, sí, mira, me escondo. Aquí me escondo porque me escondo en mi mal genio, me escondo Ah, en, ok, claro. en mi En orgullo, arrogancia, Sí, porque esto, porque, Y así soy, y así me así morí. soy, y así me voy a morir. Sí, No, y hay Entonces, peores, ¿no? Que ocupan el ego Claro. para hacerte la víctima. Sí. O sea, Sí. voltean como que todo. o te voltean la tortilla Ajá, rápido. exacto. Ah, mira, eso Ujú. está, eso está Eso es interesante, ¿eh? padrísimo, porque creo que también, no sé qué, es un psicólogo, pero la verdad no sé si es Nietzsche o algún psicólogo. Aquí lo vamos a poner. Era filósofo, perdón. Bueno, es un psicólogo, la verdad no recuerdo quién, pero habla justamente del poder que te da el no estar presente, ¿no? Porque, o sea, te Claro. dice, te ponen el anillo o en la impersonalidad, podría decirse, y así puedes tú observar los defectos de los demás, Ujú. ¿no? Pero nunca Entonces, ves los propios. exactamente, o sea, te escondes, disimulas todo lo malo en ti, no, yo soy muy bueno. Claro, Y, pero el malo sí te podía ver. Ajá, exactamente. exacto. Te escondías del mundo, Claro. pero la el maldad, ojo o el El maldad ojo te te está, está está el ojo viendo, oscuro te ajá, está porque él mirando. sabe qué estás haciendo. Ajá. No te puedes esconder. Bueno, Sí, es Exacto, padrísimo es lo ser que dice, invisible, Claro. pero y es pues, lo que dice el ojo, el Sauron, ¿qué le dice al Frodo, por ejemplo? No te puedes esconder, claro. te estoy viendo, le dice, ¿no? Y Sí. se me hace muy Y- interesante porque le causaba sufrimiento. Sí, Esa es la liga, Exactamente. ¿no? Con Sí. el budismo, Sí. que es justamente eso. Cada que vez que te cuando- lo pones, Sí, Sí. te iba- pones el anillo. estaba entrando Y más. en el budismo llamémoslo Y lo mira, que Y decíamos lo que el le haces el orgullo, miedo. la envidia. Claro. Ándale, el Y miedo. Muchas ajá. veces se lo pone por el Y miedo. finalmente es por el no miedo de es tu brazo, supervivencia. es un objeto que tú te pones. Sí. Sí, Ahora es como también. la corona. También Claro. se puede entender como el mal instinto, el anillo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando Bilbo se lo encuentra, ¿no? O sea, ¿por Se qué lo se renateó, ¿no? Se lo encontró. encuentra Bilbo? Porque él se salió de su casa y él tiene necesidad de preservar su vida. Instinto de conservación, es el instinto de supervivencia. Sí, Y es hasta que él usa el anillo que le da ese impulso por querer matar, porque es su anillo, ¿no? claro. Entonces, pues Lo considera propio. es propio. Entonces dice, no, es que o es matar o morir. Que hace Gollum, le importa poco ir Sí. en la profundidad a consumirse, sigue con mi precioso, mi precioso. Sí, Claro. y eso es lo que también nos revela un poco de lo que vivió el autor, ¿no? Sí, Porque sí. el autor, pues, fue a dos guerras, no a una, fue a dos guerras, a la de La 1914 y a la del 45 le tocaron las dos guerras. Entonces, imagínate, en una parte, qué tan despierto tienen ese instinto de supervivencia Sí, en esas claro. circunstancias tan terribles. tan terribles, sí, exactamente. Sí, espero que No, nunca nos está vuelva a muy pasar. la verdad, interesante pero nada más lo muy que fuerte, observamos sí. en 3 apenas capítulos de esta serie. Sí, o sea, Sí, muy y lo más interesante es que Ajá, posteriormente viene la última alianza. Elfos ajá. y hombres van a la guerra. ¿Contra qué? Contra el el mal. mal. Sí, claro. Entonces ahí, ¿qué representaría estos seres superiores con estos seres inferiores que Sí. finalmente van a hacerle, pues, Ajá, encarar sí. pues, al propio Muy mal? bonito. Yo ya le agregaría otra pregunta, porque por ejemplo estábamos viendo esa parte en la que pues obviamente matan al rey y el hijo pues, o sea, del coraje, pero no fue coraje de orgullo ni nada, o sea, fue coraje de valentía.
corta los dedos del Sauron. Sauron y se destruye. Y yo, ay, ¿a poco nada más por 3 dedos se murió esa madre? O sea, pero no, o sea, Ajá. tiene un trasfondo. O sea, a lo que yo vería es de que esta unión de los ejércitos con los humanos sería pues como esta cábala o esto que estamos comentando como equilibrado, ¿no? Mientras tú tengas todo ahí bien cimentado, fundamentos, todo, templanza, bueno, el amor, todas esas, pues tienes la capacidad de lograr lo que tú quieras. O sea, porque tienes la conexión ahí arriba. O sea, mientras tú estés bien sincronizado, como tú quieras, templado, equilibrado, pues se puede vencer lo que tú quieras. Y más porque estás al lado de las personas correctas. En dado caso, pues esos eran los elfos, ¿no? Pero pues ellos también tenían una conexión muy especial con los Valar, que en nuestra religión, podría decirse así, pues sería Dios, ¿no? Y pues a lo mejor para mí se podría representar eso, que a lo mejor por el hecho de que nada más le cortó 3 deditos era porque tenía ese apoyo, entonces estaba bien equilibrado y sin temor, este, pues lo vencía, pero sí, Sí. a mi criatura. A ver, pues pues la alianza entre los elfos y los hombres para mí sería como, más que nada, o sea, retomando lo que dice mi hermana, ¿no? Podría decirse la fuerza del hombre, ¿no? La fuerza de los hombres que fueron rectos, que hicieron sus trabajos espirituales, podría decirse, y que tuvieron la fuerza para enfrentarse a esa maldad. Claro. Más sin embargo, el hecho de que pues se juntaron con los elfos, o sea, ahí Para mí sería es como si tu alma te Ajá. dijera al cuerpo, ve y hazle cara al mal. Ajá. O sea, porque dices una alianza. O el alma, ¿no? O sea, Ajá, es sí. una unión de decir lo elevado con lo terrenal y ve al monte del destino. Ah, sí, puede ser. Es que no puede nada ser. más a es ve, es trabajar. vamos. Vamos. Exactamente, Porque es es una plural. unión. Claro, es plural. Eso Sí, es vemos muy que son bello. dos ejércitos. Bueno, Bueno, ahí elfos yo podría ver y hombres. a los elfos, a lo que se hace referencia a los ángeles que nos custodian, a los ángeles que también. nos ayudan, Sí. a los ángeles que en un momento dado están cerca de nosotros. Te ayudan. Miguel, Rafael, Uriel, Zadkiel, Chamuel, Jofiel. Pues sí. Todos ellos en un momento determinado son ángeles que podrían ser la ejemplificación de los inmortales, la Sí. ejemplificación de los que están a un lado de ti diciéndote, bueno, Vas, yo te ayudo. Vas, yo te ayudo, vamos a meternos en esa oscuridad, pues vamos, pero no, ahí no te metas, vámonos, salte de aquí. Y que algunas veces hasta te acaban sacando de lugares que Que no debes ir. pues, no Que deberías ni estar, deberías de ¿verdad? estar. Entonces es importante que nosotros reconozcamos el valor hermoso de esos silenciados ángeles Ujú. que siempre están apoyando al ser humano para que él alcance un equilibrio entre la oscuridad y la luz. Sí, sí, es muy interesante. Y bueno, relacionando, ¿no? Bueno, yo lo único que sé es de que el que era el rey de Gondor era Elendil, ¿no? Que era el que encabezó o el que significa el nombre, amigo de los elfos. Es lo que representa el nombre, Elendil. Entonces es eso, ¿no? Es el hombre El que va cercano conmigo. a los ángeles, ¿no? O a los Sí. elfos, el que está ahí pendiente o cercano, podría decirse, A a lo Dios, elevado. a Sí, lo como elevado. comenta, es Ajá. el que está trabajando en Exactamente, ¿no? su ser y está Ujú. echándole pues todas las ganas, ¿no? Exactamente. Y bueno, el Isildur es su hijo, ¿no? Y como sea, imagínate, aún a pesar de que Elendil era cercano a lo elevado y que tuvo la fuerza para vencer al ejército de Mordor, cuando se le vino el Sauron encima, pues no pudo. ¿Por Sí. qué? Porque ahí pues Faltó algo. faltó algo. Faltó algo. Ajá, Faltó algo. faltó algo. La pregunta después sería ¿qué le falta? ¿Qué le ¿Qué fue lo que faltó? faltó? Bueno, yo ahí lo podría relacionar a, digamos, a nuestra vida cotidiana, lo que comentábamos hace un Ujú. momento, pues los padres en algo van a fallar, aunque uno como padre se esfuerce Sí, en no todos tener los días, falla, en no, que no le falte nada a mi criatura y Sí. uno como quiera, pero las criaturas no.
de todo Sí, en claro. algo vamos a fallar. Claro, Porque no somos somos perfectos, imperfectos. somos seres Somos humanos imperfectos. y tenemos que también tenernos esa misericordia de saber que podemos llegar a fallar, pero también tenemos que ser conscientes de que podemos resarcir el daño. Claro. Ujú. Aquí a lo mejor yo lo estoy viendo representativamente así, de que tal vez el papá pues dijo, pues bueno, yo hasta aquí pude. Ajá. Y se ¿Por qué? rifó. Porque mi historia del yo, de mi ser, me permitió llegar hasta aquí, hasta verle la cara al mal, enfrentarlo, pero tal vez no vencerlo, porque a lo mejor me faltaron herramientas de esto y el otro. Pero como yo sí hice mi chamba, Sé pues que yo le mi enseñé a mi criatura. hijo a lo mi que a criatura. mí me faltó. Ujú. Y la Y criatura, la no, no me voy a criatura aventar sí al mar. tuvo Digo, las al volcán. herramientas para enfrentar al mal y, entre comillas, vencerle, porque pues nada más O le hacerle costó- daño. o hacerle Claro. daño. Hacerle daño, o Le sea, rozó, hirió, Claro, ¿no? la escena es clara. El Ajá. papá es golpeado por el mazo de Sauron. El Sí, papá muere. Isildur se acerca al papá, toma la espada para tratar de, pero Sauron le rompe la espada Rompe la del espada. papá. O sea, la espada en las culturas simboliza voluntad. sí. Entonces, También ¿qué está rompiendo templanza. su voluntad? Sí, Ujú. claro. Las pruebas Templanza. que Entonces, ¿qué no hizo Ujú. Isildur? A pesar de tener A pesar de tener la espada de su Tenía padre, una aunque sea voluntad rota, rota. férrea y determinada, ¿no? Sí. Entonces, por eso es por lo que acaba rompiéndole el anillo de poder. por Él una muere parte, por el ¿no? anillo de poder que se es desconectado de su cuerpo, no porque pues tenga un corazón y hay que matarle el corazón, ¿no? Sí, es que, o Es- sea, en teoría dicen que el anillo en sí viene el alma Ah, de esa persona ahí que adentro, venía está pegado. alimentando que venía a ahí. Que ahí él depositó mismo. todo su, todo lo su que él ser, era, ¿no? todo, Mira. Así porque es. en sí como que cuando pasó lo del nigromante, pues él estaba como que volviendo a querer formar un cuerpo Ah, físico. es que justo Entonces, es lo que te voy a decir. Es precisamente es por eso, ¿no? cuando Porque se eso- forman los anillos del poder, Ujú. él renuncia a su forma física. ¿Por qué? Porque influye, su espíritu lo une a los anillos, podría decirse, ¿no? Referencias a Al anillo. Horrocrux. Ajá, con referencias a un Horrocrux, ajá. Eso. Se hizo como Entonces Horrocrux. él renuncia a su cuerpo físico y la imagen que nosotros vemos del Sauron todo negro y feo y grandote es un egregor que nace producto del anillo. Claro. No nace, Ah, no es ok, físico. O sea, no es ok. físico porque él Porque está el poder lo en tiene el el, anillo. en el mundo invisible, porque él Sí. nada más es el influjo y está manifestando como en la Cábala oscura, está Sí, manifestando claro, esa, claro. Esa forma. Sí, ¿no? sí, sí. Entonces, Es a la como hora de lo que el otro le que- alcanza a rozar el de este, corta le los dedos, corta. Corta los Entonces esto dedos se y podría hablar y le como corta que la también línea como de llegó a conexión. ser uno de los primeros hombres de los 9, que era, no me acuerdo, Nazgûl, se llamaba. Nazgûl. Nazgûl, el Nazgûl, que era un rey mago o algo así, bueno, que Oscuro. oscuro, pero que Nigromante. decía, no, nadie me puede hacer nada. Y pues Ujú. nuestra Eowyn heroína no le salva el día, pero Esa es otra historia. esa es otra historia. Pero, o sea, él también tenía esa capacidad como del Sauron, ¿no? En teoría, porque no se le veía como cara en sí. Pues eran seres sometidos, Ajá. no igual, fueron, ¿no? pero estaban como, no encarnados, querían vivir todavía en este plano porque Sí. él los ató, Ajá. porque los dominó. O sea, Están ese anclados a poder. la materia, Claro, aferrados por el a poder. la existencia, pero no quieren dejar de ser. O sea, eso es. ¿Cómo se le llama eso? Voluntad oscura. Ah, claro. El Hace voluntario. ratito les comentaba yo que hay una voluntad que puede ir hacia el equilibrio, una voluntad que se va al bien, una voluntad que se va hacia la oscuridad. Pues claro. Ujú. Que escogieron una La más voluntad fácil. oscura. Sí, porque Así es de más simple. fácil aferrarse. Yo la escogí, no me la hicieron escoger. Algunas veces lo inducen lo Ujú. provocan, ¿verdad? Sí. Pero algunas otras, pues finalmente uno acaba diciendo, Sí, porque ya también doblé eran las malos, ¿no? manitas, me Los voy nueve. por el lado chueco, También no por deseaban el el poder. derecho, Ujú. o no encuentro el equilibrio. Ese es el punto. Sí, claro. Entonces, ese es también el punto de la respuesta de, pero ¿por qué le Ajá. pasó lo que le pasó? Sí, Ujú. claro. ¿Verdad? Porque finalmente, aunque no tuvo la fuerza para, pues sí tuvo la fuerza para romper
con la conexión, Ujú. que te conecta al mundo oscuro. Sí. Y cuando tú tienes la fuerza para romper con el mundo oscuro, ya. Pero ahí te va otra, o sea, ¿no crees que también sería como un plan maquiavélico del mal para adaptarse? Como veía Es que que es había eso, una... El engaño. es lo que te Claro. digo, es lo que te digo. O sea, él Claro. dice, ay, no, sí, ya me venciste, ahora vas a tener mis poderes, ¿eh? Porque tú derrotaste al mal. Tú eres Pasa muy la guerra de las poderoso. galaxias, Pues con sí, con Bueno, el la información con Darva. Exacto. Entonces, ¿por qué cayó facilito? Porque el otro dice, pues sí hice lo que mi papá no pudo. Sí, Ah, claro. espérame, De no. hecho, Sigue la escena, perdón, cae el Anillo. anillo y el anillo exactamente de ser Gigante. gigante porque era portado por Sauron, se hace pequeño, toma la forma de Isildur a su medida, Sí. finalmente. Sí, Porque el claro. anillo está hecho a tu medida. Ajá. Seas un Claro. enano, seas un humano o seas un gigante. Claro. Qué interesante esa referencia que él hace apenas en ese Sí. pedacito de escena, De ¿no? película. Entonces, finalmente, pues, ¿qué pasa? Isildur se queda con el anillo. Sí. ¿Y qué menciona? Pues el anillo lo traiciona y Sí. finalmente, pues, muere. Entonces, aquí la pregunta sería, pues, ¿por qué no soltó ese anillo finalmente? Pues eso es lo que te digo, o sea, sí se puede interpretar como eso, ¿no? De que lo agarró por ese lado que no se ve, no había él trabajado al final. En lugar de romper con la maldad, se ata, se apega a él y pues sí, o sea, lo termina llevando a su muerte. Es como reencarnar otra vez. Pues yo volviendo a Sí. mi ejemplo de los Sí. papás, es ahora sí que pues el engaño, ¿no? De que nosotros pensamos que con hacer lo que a nuestros papás les faltó, pues con eso ya quedamos. De decir, no, pues ya, Híjole, pues yo sí. con eso ya soy el perfecto papá y todo y nunca me voy a equivocar. No, sí, yo tenía una amiga muy querida que decía, no, es que yo me voy a asegurar de nunca jamás cometer los errores de mis papás. Yo voy a quedar, pero súper bien con mis hijos. Digo, bueno, pues no te preocupes, vas a cometer tus propios errores. Claro. Así es. Ujú. Entonces, pues Así es, sí, así es. Porque nadie nació sabiendo. nadie Sí, nació es Así es. perfecto. Sí. Y pues ya después de que pues termina matando a Isildur, pues ya se pierde el anillo, ¿no? Y ¿cómo se llama? Y ya después llega la criatura A Gollum, al Gollum, ¿no? que lo corrompe finalmente y otra Igual, vez la misma Gollum se cadena. mete adentro de la montaña y se pierde durante 500 años. Pero ahí está, ¿a qué montaña se fue? A la montaña nublada, dicen, no, las montañas nubladas, las que tienen penumbra, o sea, es una persona que está trabajando en sí misma, pero dice, ay no, pero pobrecito de mí. Ay sí, pero, ay no. A la O víctima. sea, así, Sí, la ¿no? víctima. O sea, Claro. está adentro de su ser y es la Qué buena descripción. conmiseración, el Autoflagelación, sí. ¿cómo se le llama? Victicismo, ay, ¿cómo se llama? Víctima. Automortificación. Víctima. Automortificación. Automortificación. Que lo transforma en otra cosa de lo que... Que no Exactamente, era. porque el Gollum Spoiler. tiene dos facetas. A personalidades. eso ¿No? nos meteremos en En otro otro capítulo. capítulo. Hay que analizar. Aquí a mí me surgió Sí. ahorita en la plática una duda que qué podría representar, por ejemplo, ese sueño que tuvo el anillo al sumergirse en el agua. O sea, Ujú. ¿qué podría ser ese simbolismo? Porque sí, bien sabemos que pues mata El Isildur. a Isildur, pero él cae hacia el río, ¿no? Ujú. Entonces se sumerge el anillo y viaja por Por el el agua, río, o sea por que el por el agua. río. Se- Y pues ahí tarda un rato en que Gollum lo encuentre, o sea, no lo 2500 encuentra luego, años. luego, o sea, son 2500 1500 años. O años sea, que ¿qué se representaría tal vez pierde. ese río Bueno, es que o ese mira, proceso, pues? Él sabe. ahí hay un punto que es bien importante que hace referencia en cuanto a Jesús, por ejemplo, dice,
porque es bueno que el mal también salga. Es decir, que van a pasar determinado tiempo de bienaventuranzas, 2000 años, 3000 años, 5000 años, 6000 años, y después tiene que salir un ratito a la superficie el mal, otra vez, y tolerado además. Claro. Y dices, sí, pero ¿y por qué? Porque justamente la vida dual necesita un equilibrio, no puede tener siempre un solo lado. Entonces, hay dimensiones en las que se necesita un equilibrio. Hay otras dimensiones en las que no se necesita ese equilibrio. Entonces, por supuesto, en el Gran Edén no se necesita ese equilibrio, está elevado todo. Mas, sin embargo, en el mundo material hubo una caída al mundo de creación, otra caída al mundo de formación y finalmente otra caída más al mundo de manifestación para que surgiera o pudiera sembrarse la semilla de la vida, ¿no? Entonces, hubo varias caídas de diferentes niveles de Sí, creación de y creación. de formación. Y es la naturaleza de la luz, podría decirse de cierta Sí, manera, porque se va a ¿no? ir degradando, por eso nosotros también ya no recordamos plenamente lo que es allá arriba, Ujú. porque conforme fueron bajando, la luz se fue Porque se quería multiplicar la luz. oscureciendo, Ujú. Entonces se tuvo que ir cubriendo de oscuridad, ¿sí? ¿no? Para poderse... Y en ese oscuramiento, en esa oscuridad, empezó el olvido de tu verdadera realidad espiritual. Yo lo vería así, plan llano, o sea, de que él estaba maquiavelando, esperando algún portador más fácil que le pudiera llevar otra vez su anillo. Así, fácil. No, Se pero tenía mira, que esperar 2000 años o alguien que fuera más fácil de dar. O sea, alguien más fácil. En el tenemos- aspecto argumentativo. También También se puede entender. Quiero decir algo en Sí. relación al famoso plan llano. Ok. Ajá. El famoso plan llano no lleva a ningún lado, es solo un nivel de conciencia. Cuando nosotros entendemos las cosas en el plan llano, entonces las cosas son lo que tienen que decir, punto, ¿verdad? Mas, sin embargo, vemos con mucha claridad que la Biblia fue diseñada en 4 niveles diferentes de conciencia, no solo en el plan llano. El plan llano no nos va a hablar más que del 25% de una realidad. Entonces, cuando nosotros nos metemos a una realidad un poco más profunda y luego nos sumergimos dentro de la Cábala y luego nos metemos a los secretos del cielo, entonces ya estamos hablando de complementar ese plan llano, que sirvió mucho quizás al inicio, porque todos empezamos en el plan llano. Mas, sin embargo, conforme vamos avanzando, Sí, pero sí me entonces hace en la pensar esto transformación. que comentas, porque sí, el mal se Siempre es. oculta en nosotros Sí, siempre. para buscar el siguiente momento preciso Para para matar. decirnos, wow. Ajá. Sí. No, está muy bien. Está muy Y ese no es el bien. plan llano. Está pensando, Está calculando está todo. pensado, o sea, sí está relacionado porque, por ejemplo, podrías representar el río, puede ser tu conocimiento, tan fácil. Claro. El río del Es un conocimiento. río. Y el anillo fue y se escondió ahí en el fondo, ahí en el fondo. Y tú, inocente buscador, vas en el río del conocimiento, ahí vas navegando y de repente te encuentras con el encuentras la luz orgullo brillante espiritual y del orgullo te espiritual. seduce el orgullo espiritual y dices, venga, Ay, es mío. ¿no? Puede ser, Sí. puede Pero ser puedes también. llamarle orgullo espiritual o puedes llamarle Ujú. incluso necedad espiritual. También. Porque hay mucha gente que Pues no se nada más queda espiritual, o con sea, algo así tal cual, porque la vida. Ay, La vida el ego normalito. Nivel a la 1. Aquí tengo una, El anillo está hecho a la medida de... aquí tengo una pregunta, no sé si sea Relacionada. esa parte. Dice, ¿qué lección espiritual se esconde en el que el anillo pase de mano en mano sin ser destruido? Dice, ¿acaso el mal no desaparece al ser vencido, sino al ser comprendido y purificado dentro de nosotros? Entonces, no sé si es esa parte Ahí que se está. comenta en el río, sino qué pasa, o sea, tiene que haber una travesía para que tú entiendas. Si no, otra vez el Es anillo que va a regresar y te finalmente- va a atacar otra vez donde más te duele. O Sí. atacar donde
O una donde mismo. enseñanza para todos, porque hubo una enseñanza hace 2500 años. A veces ni siquiera te ataca. La cuestión es de que en un momento dado el anillo te enriquece en lo que tú quieres creer. También esa es otra. Sí. Sí, claro. Entonces, Sí, o sea. cuando tú crees que eres muy sabio, tienes un problemón, Sí. ¿sí? Y cuando tú crees que eres la última coca del desierto, también tienes un problemón. Claro. Entonces, todas este tipo de condiciones son ¿por qué? Porque finalmente el anillo ya se ajustó a la medida y ya estás como el Gollum, ¿verdad? Completamente con el precioso adorándole. Sí. Y ni siquiera te has dado cuenta que es algo que estás con lo que estás tú peleando. No, ni siquiera te has dado cuenta que eso que te está dañando tanto y que tanto te gusta es lo que más te ha perjudicado. Claro. Que como comentábamos hace rato, hasta lo crees parte de ti mismo. Sí, claro. Por O de supuesto. tu personalidad. Exactamente, ¿no? Por Que dices, supuesto. es que a mí toda la vida me dijeron que era bien chillona y hasta lo dicen con gusto, ¿no? Ajá. Y tú dices, o sea, Ay, Dios, sí. no, O para justificar. o para Sí, justificar, claro. Sí, ¿no? claro. Pero es eso, ¿no? Son las debilidades de cada quien, o sea, de todos, porque todos tenemos nuestras debilidades y pues ahora sí que tenemos que ir trabajando y ir descubriendo ahí dónde tenemos el precioso que... Pues bueno, pues ahora sí que no sé si quieran agregar algo más a esto que hemos Pues es que está comentado. muy cierre. interesante, cosa que va pasando de mano en mano. Entonces, obviamente que se puede modificar. O sea, es algo que tú puedes aprender como tanto. O sea, yo lo puedo relacionar a lo mejor de mano en mano. También puede ser las enseñanzas que tienes, no nada más de tus padres, también de la vida. O sea, tú puedes tomar cualquier experiencia que te pase como bueno o como malo. O sea, puede ser tu bendición o puede ser tu maldición, ¿no? Así que, o sea, realmente este plan del ego de jugar entre que sí hago, no hago, o si sí me amo, no me amo, y es esto también, ¿no? Porque también ahorita muy en la actualidad vuelvo a lo mismo, ¿no? El amor propio está muy desplazado en esta parte de que hay, De o sea, ego. de ego. No O sabes si sea, es y verdadero esta- amor divino Ay, o si es amor pues no divino, mundano sino y que Amor propio. amor propio, ese amor propio, Amor o sea, propio, porque amor digo, propio. está bien en la psicología se dice que tienes que tener una autoestima sana, ¿no? O sea, en algún otro programa que lo vamos a promocionar, hablaron de los narcisistas, ¿no? Por ejemplo, pero ellos, o sea, no es de que tengan demasiado amor, al contrario, ¿no? No tienen nada. Tienen cero, entonces en esta búsqueda de nosotros tener como una autoestima sana, a lo mejor que los narcisistas no lo tienen, te pierdes en el hecho de tu ego, porque y muchas problemáticas de que entre el hombre y la mujer, o sea, ¿y por qué no buscan la unidad en cuestión de la humanidad? O sea, tú eres un ser humano, mereces respeto, yo también merezco respeto, y simplemente basarse en eso para poder tener una mejor armonía o comunicación, lo que tú quieras. Yo quisiera agregar una cosa que es importante cuando nosotros no sabemos a qué nivel nos está lastimando o dañando el anillo. Porque Claro, recuerden una cosa, todas nuestras acciones tienen una repercusión en el mundo y en claro. nuestra vida. Pero hay un secreto maravilloso que dice, todo lo que une es de Dios y todo lo que separa es del hombre. Claro. Entonces, si yo cada vez que utilizo el anillo y me lo pongo y empieza a trabajar mi voluntad, y si mi voluntad dice es para unir, ¿verdad? Sí, claro. Es de Dios. Pero si dice es para mí no más, o es porque lo quiero yo y ya, y no me importa, hágase lo que se haga, te friegas, ¿sí? Es la de... Entonces es una secuencia de ¿qué? De energía que nos está llevando, llana o no llanamente, Ujú. a la destrucción, Sí, claro. ¿sí? Ahí podemos también relacionar el mismo anillo como podría decirse el deseo de recibir para uno mismo, ¿no? Claro. Y el deseo de recibir para compartir, porque muchas veces también, bueno, de todas maneras tiene que ver con el deseo, si te Claro, das sí. cuenta, ¿no? Pero es cómo lo estás encauzando, hacia dónde lo estás dirigiendo. Sí.
Pero lo tienes que ver Entonces, como una energía, no como algo que anhelas, que quieres tener. sí. Sí, sí, y bueno, o sea, o sea, son cosas bastante interesantes, ¿no? O sea, el hecho de No, y que que vamos a ir ahí está el relacionándonos. Gollum adentro de tu caverna del corazón o está adentro metido En de la caverna ti de tus y en entrañas, las entrañas o en o tu o en cabeza. la cabeza, ¿no? Y que Hay dice, 3 cavidades en el sí, cuerpo humano. ahí está, ahí lo tienes metido y no te has dado cuenta en qué momento, Sí. ¿no? Te volviste el Gollum, ¿por qué? Porque no quieres ahí, te aferras ya sea tu historia del yo, a la personalidad, que muchas veces que te dicen, ay, es que tú eres muy inteligente, y te aferras a eso, ¿no? Que dicen, ah, es que a mí me dijeron que soy muy inteligente, y tú piensas que ese rasgo de inteligencia es producto o es parte de tu personalidad, pero la inteligencia no es tuya, es algo que es dado por Dios, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces, el hecho de que tú digas, ah, es que yo soy muy inteligente, ahí ya te está engañando el ego, ¿no? Te está diciendo, ay, sí, espónjate porque eres bien inteligente. Sí, porque es lo que les iba a Ah, comentar, porque Boromir, ajá, él de hecho tiene una buena intención, una buena voluntad para el uso del anillo. exactamente. Dice, yo quiero Sí. proteger a mi pueblo. Y dices, híjole, pero ahí está el yo, y yo Ajá, lo quiero, ¿no? ajá, Después del yo, ajá, inmediatamente el quiero. ajá. Y ese es el problema principal. Es por eso que te digo, es el deseo de No es, recibir para uno mismo o para compartir, pero es deseo al no final es de cuentas. necesitamos. Ujú. Fíjate, en la pareja es necesitamos, no yo necesito. Ay, en todo el Ujú. viaje, por ejemplo, Frodo Sí. dijo, tenemos que llevar el anillo, Ya. tenemos que tener, Ajá. no Claro. tengo que llevar el Y anillo. mira Ajá. cómo cuando Frodo se quiere separar de Sam, Sí, Sam Sam agarra y no, dice, no. no, yo voy contigo, no me rajo y me rompo la mandarina en gabos. ¿Y quién Aunque me acaba? ahogue. Ajá, ¿y quién acaba acabándolo, pudiéndolo subir hasta la montaña? Porque el hombre ya no puede. Ajá. Como se va perdiendo Ah, también, sí. aunque Ah, Y eso va a quedar para Y otro eso va a capítulo. quedar Ah, para otro Muy bien, ya capítulo. se hizo bastante ameno y Sí, quién sabe cuánto tiempo llevamos. Pues yo sí. creo que con esto Lo cerramos. dejamos por ahora. Por ahora, pues las demás escenas que también son muy interesantes con los demás personajes en las diferentes películas, pues será tema de Conversación en conversación capítulos. próximos a esto. próximo. Bueno, pues sin más, pues nos despedimos. Tomen Cuídense agüita. mucho. Que el Señor los bendiga y Tomen les agüita. conceda. Hasta la próxima. Hasta la próxima, Sí. amigos.